Hebreos capítulo 2, capítulo 2 del libro de Hebreos, versículo 1. Vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra: por lo tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Padre, gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús. Te damos toda la honra, Señor, y toda la gloria en esta mañana. Te pedimos que nos ayudes y que esta palabra sea de mucha edificación para nuestras vidas. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. Bien. Creo que como cristianos nos manda la palabra que le pongamos más interés a lo que está escrito acá. Amén. Porque muchas veces escuchamos el mensaje o venimos a la iglesia y escuchamos el mensaje, pero salimos y nos da igual. Quizás cuando llegamos a la casa ya se nos olvidó de dónde fue que se predicó. Y total, pues, como que no le ponemos tanto interés o no le damos tanta importancia. Pero los hebreos que estaban en una situación que necesitaban crecer en fe, que necesitaban tener fe, creer en Cristo. Ese es un libro muy precioso. No se sabe, bueno, hasta el momento de hoy no se sabe quién fue el que lo escribió. Se le acredita a varios escritores, pero no se sabe. Pero es un libro con mucha sabiduría y lo que nos dice es a los hebreos, o sea, le dice a los hebreos que es necesario que con más diligencia atiendan a las cosas que han oído o escuchado, no sea que se deslicen. ¿Y qué es deslizarse? ¿Qué es un deslizamiento? Como cuando usted se desliza en una cáscara de mínimo o cualquier otra cosa y usted se cae o se va y estuvo a punto de caerse. Entonces, cuando la Biblia dice, le dice a los hebreos que atiendan las cosas con más diligencia, con más interés. Y esto es lo que como cristianos nosotros debemos de hacer. Porque de nada serviría, hermanos, yo decía hoy en la mañana, allá arriba mientras pensaba en la palabra, me ponía a pensar, hermanos, de que hay muchos creyentes dentro de las iglesias
bien apáticos. O sea, con una frialdad que uno no lo ve por ningún lado, hermanos. O sea, no, créanme, lo que no se les ve absolutamente nada de espiritual. Y a veces uno se pregunta, ¿qué está pasando? Por eso es que muchas veces, hermanos, nosotros pedimos estos días de ayuno para que la gente entre en ese estado, para que la gente entre, hermanos, a lo espiritual. Por eso es que se pide oración, por eso es que se pide, hermano, que la iglesia ayune. Y cuando nosotros entramos en ese trámite, las cosas cambian en nuestras vidas. Porque podemos, hermanos, venir a la iglesia y está bien, excelente todo, pero nosotros cuando venimos a este lugar, es porque deseamos cambiar, es porque queremos, hermanos, ser diferentes, es porque queremos salvarnos, es porque queremos, hermanos, que nuestra vida tome un giro diferente al que teníamos allá afuera en el mundo. Pero ya Cristo nos salvó al nosotros acercarnos a Él y pedirle a Él por su gran misericordia que nos perdonara, que nos limpiara. Ya Él lo hizo, pero ahora nos toca a nosotros, hermanos, seguir adelante. Ahora nos toca a nosotros orar, ayunar, congregarnos, leer la palabra, hermanos, estar siempre conectados con Dios. Porque créanme, hermano, yo se lo aseguro que dentro de la iglesia, no digo que solo en esta, esto es en todas las iglesias. Yo me ponía a pensar hoy en la mañana, hermanos, que cuando la espiritualidad en un cristiano no está al 100, la palabra o el mensaje le sale sobrando. ¿Por qué razón? Porque hay parte del mundo metido dentro de esa persona y hay parte todavía como cierto temor de Dios en algunas áreas, no en todas. Por eso es que la palabra dice, es necesario que con más diligencias atendamos a las cosas que hemos oído. Dice, no sea que nos deslicemos una persona que no le pone atención a la palabra o que no no le pone interés, en otras palabras, porque ponerle interés es estar ahí al pie, hermano. Estar siempre conectado, estar siempre pensando en ello, tener interés en aquello, es esmerarse por hacerlo mejor, por estar siempre cerca de lo mejor. Pero cuando no hay interés, pues yo le pregunto en esta mañana, ¿cuántos tenemos interés de salvarnos? Yo me imagino que usted no se quiere quedar en esta tierra cuando Cristo venga. Pero a mí la palabra me dice en Apocalipsis 21:8 que los tibios no entrarán al reino de los cielos. ¿Y qué es una persona tibia? Es una persona que no ora. Es una persona que no lee la palabra. Es una persona que no ayuna, que no se congrega, que aparece así allá, de la nada. Esa es una persona tibia,
que está dentro de la iglesia, pero como dijo alguien por ahí, solo para pasar el agua. Como cuando está lloviendo allá afuera y alguien pasó ahí y dijo, ahí está abierto, me meto para pasar el agua. Así hay muchos cristianos dentro de las iglesias, con una frialdad tremenda. Pero ¿qué sucede esto? Que todavía, hermanos, no están. Y aunque usted me diga, sí, yo tengo interés de salvarme, pero cuando están todas esas cosas dentro de usted, no hay interés. Eso es mentira. Y aunque usted me diga, yo tengo interés y ese es el deseo de salvarme, pero, hermanos, si esas cosas están sucediendo y si Cristo viene, se queda. Se queda. Porque la palabra dice, hermanos, que nosotros, le vuelvo a repetir, cuando dice, ojalá fueses frío o caliente, pero no tibio. Dice él en su palabra que los tibios, dice, serán vomitados. O sea, estamos dentro del cuerpo de Cristo. Pero en el día del rapto de la iglesia, dicen los tibios serán vomitados. O sea, en otras palabras, un cristiano tibio le causa náuseas al Señor. ¿Me entiende lo que le digo, verdad? Un cristiano tibio le causa náuseas o vasca, como dicen algunos, al Señor. Es como cuando usted, hermanos, ve una persona que anda toda sucia, que no se baña, que tira mal olor. Y usted está cerca, a usted le dan ganas de vomitar. Pues así es el Señor, hermano. Los cristianos tibios, dice la palabra, le causan náuseas al Señor. Mira que es pura carnalidad. Y esto se ve en todas las iglesias. Y yo me preguntaba y decía, ¿será que, o no sé, verdad? Y no quiero juzgar, pero yo me ponía a pensar, ¿será que los pastores no están exhortando a la gente al arrepentimiento? No están hablándole a la gente, a la congregación, de que Cristo está a las puertas y que hay que afirmarse, que hay que ponerle interés a todo esto, porque dice el escritor de Hebreo, no sea que nos deslicemos, y deslizarse es caer de la gracia. Porque una persona, hermano, que no ora, que no lee la Biblia, que no se congrega, que no ayuda, que no busca a acercarse a Dios, a enfocarse en la cosa de Dios, una persona que no haga eso está pronto, hermanos, a caer de la gracia de Dios. Está pronto a irse al mundo. Por eso es que el escritor lo dice. No sea, dice, que nos deslicemos. ¿Cuántos de los que estamos aquí, o sea, ya hablándolo en términos no espirituales, sino seculares, cuántos nos hemos deslizado alguna vez y nos hemos caído? Creo que todos, ¿verdad? En algún momento usted se deslizó y se cayó. Pues eso es lo que sucede cuando no se le pone interés a la palabra. Cuando no se le pone interés a lo que escuchamos. Algunos dicen, Yo le digo porque una vez dijo alguien, ¿y quién es el pastor? Digo, ¿y acaso que es que él me manda? Digo, yo voy a hacer lo que yo quiera, voy a vivir como yo quiera y que agradezca, dijo, que algunas veces voy a la iglesia.
Si uno no es, hermano, por otra cosa, lo que uno no quiere es que se pierdan, sino que se salven, así como este es el mundo ahorita, hermano, allá afuera. Hay que tener valor para andar sin Cristo, hermano. Así como está de tremendo todo. Si como cristianos pasamos momentos difíciles, tenemos situaciones difíciles, imaginen la gente, hermano, que no tiene a Cristo. Por eso es que la palabra nos dice que atendamos estas cosas con más interés, con más diligencia. Que le pongamos atención a todo lo que está escrito en la palabra. Dice el versículo 2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Y miren lo que dice el versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Amén. Dice que si la palabra dicha por los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. ¿Cuál es la palabra de los ángeles? Los ángeles no fueron llamados a predicar, sino a nosotros. Pero en el Antiguo Testamento, Dios los usaba para enviar un mensaje de emergencia a las naciones o a X persona. Dios los usaba para mensajes de emergencia. Y acuérdese usted, cuando Sodoma y Gomorra estaban, hermanos, en una actitud demoníaca, de lascivia, de ¿cómo se llama? La sexualidad desenfrenada. O sea, había una situación en Sodoma, los sodomitas estaban, hermanos, totalmente corrompidos. Ahí vivía un hombre justo llamado Lot, sobrino de Abraham, hijo de hermano se me olvida el nombre del hermano de Abraham en este momento. Pero en ese tiempo, hermano, la situación en Sodoma era terrible. Y Dios, hermanos, le da tiempo a la humanidad para que se arrepientan. Para Él no mandar juicio, hermano. Él le da tiempo, pero el ser humano hace caso omiso al llamado de Dios. La gente no tiene interés de salvarse. Y el diablo les ha metido, hermanos, un acomodamiento a la humanidad, que cualquiera tiene una Biblia en la casa y está bien que la tengan, pero eso no lo va a salvar. O sea, me refiero que solo la tengan cerrada ahí. La Biblia no funciona así, porque hay gente que la compra, la ponen en una mesa y abren el Salmo 91. La Biblia no, hermano, así no funciona. La Biblia funciona, dice la palabra, confesándola, creyéndola en el corazón. Amén. Así es como funciona la palabra, no teniéndola ahí en la casa cerrada. Y mucha gente tiene una Biblia en la casa, pero no por eso, hermano, es que ya son salvos. La palabra dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, es el Salvador, y creyeres en tu corazón
que Dios lo levantó de los muertos, será salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Pero no solamente teniéndola ya. Pero hay un acomodamiento tremendo, hermano, en la gente hoy en día. He escuchado personas que dicen, no, pero yo en mi casa yo oro. Pero no han aceptado a Cristo como Señor y Salvador. No solo como Salvador, sino como Señor y Salvador de sus vidas. Entonces Dios manda ángeles a Sodoma para sacar a Lot de donde estaba Lot. Y le dieron un aviso, un mensaje. Le dijeron, Lot, escapa por tu vida. Ese es el llamado de Dios que está haciendo, hermanos, a toda la humanidad hoy en día. Escapa por tu vida, porque viene el juicio sobre la tierra. Porque vienen juicios terribles sobre toda la humanidad. El llamado de Dios, como le dijo Dios, Adán, ¿dónde estás tú? Adán le dijo, me escondí, me aparté porque tuve miedo de ti. ¿Y quién te enseñó que estaba desnudo? Había pecado, pero el llamado de Dios hoy es, escapa por tu vida, porque los juicios, al igual que en Sodoma, se acercan sobre la humanidad, se acercan sobre esta tierra. Y Dios dice, escapa por tu vida. Pero a la gente no le importa, hermano. A la gente le sale valiendo, hermanos, todo. Dice la Biblia, y alguien me recordaba ayer, y decía, en algún video que estuve viendo, y decía, usted vio cómo ardía en llamas la ciudad de California. Dijo alguien por ahí, óigame, eso parecía un Sodoma y Gomorra. Cómo ardía en llamas, hermano, y casas donde viven los millonarios, actores de Hollywood, gente adinerada que perdieron absolutamente todo. Es que cuando los juicios caen, nadie los puede detener, hermano. Y mire cuánta gente perdió todo. Gracias a Dios que muertos pues tuvieron, pero como 30 o 34 por ahí. O no sé si ha aumentado la cifra. Pero dijo alguien por ahí, esto me recuerda al juicio que Dios mandó a Sodoma y Gomorra. Porque dijo Dios, a Lot, escapa por tu vida, sal. Y le dijo, vete por esa llanura, escapa, porque en pocos minutos, en poco tiempo, Sodoma va a arder en fuego y azufre. Mire, Dios, hermanos, desató un incendio sobre Sodoma que se quemó todo, no quedó nada, vivo, ni nada, ni nadie. Se quemó todo. Aleluya. Se quemó todo. Esa palabra de los ángeles que dice Hebreo fue firme. La palabra que mandó Dios a través de los ángeles fue firme. Se mantuvo esa palabra. Y la transgresión o insulto, desobediencia, como dice la palabra, recibió justa retribución. Dios no castiga a nadie de puro gusto.
O sea, la desobediencia, los insultos ante Dios, y eso fue lo que pasó ahí en California. Como dijo la mujer que estaba ahí, cuando dijo, el creador del universo, cero culto. Y se rió a carcajadas con nosotros. Dijo, esto significa que California está sin Dios. Ellos mismos, con su propia boca, desatan los juicios, hermano. ¡Qué terrible! Pero donde Dios está, hermanos, es guardado. Porque hay una casa ahí en medio de todas, que esa casa no se quemó y se dice que es de uno que era cristiano. Y ese hombre llora dando testimonio. Cuando lo entrevistan, podemos decir y catalogarlo como un Lot, que fue sabio y que entendía que en medio, hermanos, de la mundanalidad, en medio del pecado, en medio de un mundo, hermanos, que está agonizando, siempre hay alguien que tiene temor de Dios. Siempre hay alguien que ama a Dios por sobre todas las cosas. Amén. O sea, imagínese usted lo que está diciendo el escritor de Hebreos, poniendo un ejemplo. Si aquella generación no tenía un predicador, un salvador, como lo tenemos ahora nosotros, llamado Jesucristo, pero aún Dios usó los ángeles para mandar esa palabra de advertencia, y Dios la mantuvo firme y cumplió lo que los ángeles dijeron. Entonces, dice el versículo 4, el versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? ¿Qué le parece? Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Amén. Amén. Que fue anunciada primeramente por el Señor Jesucristo. O sea, cuando Él dijo y empezó, hermanos, su ministerio, y dijo, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Porque me ha enviado el Señor, dijo Él, a dar buenas nuevas, a predicar la palabra, a libertar a los presos, a darle vista a los ciegos, a libertar a los oprimidos por el diablo y a predicar el año agradable del Señor, dijo el Señor Jesucristo. A eso me ha enviado mi Padre, a eso he venido, dijo el Señor, para rescatar a la humanidad del pecado, para salvar a las personas que están a punto de ser llevadas al infierno. Dijo Él, Él me ha enviado para salvarlos. Esta es la palabra. Este es el mensaje que dice la palabra, que dice el escritor de Hebreos, que hay que ponerle interés, que hay que ponerle más interés a todo lo que nosotros leemos, escuchamos en el mensaje, en la palabra. Cuando Dios nos habla, dice, póngale más interés, porque puedes caer de la gracia de Dios. Aleluya. Amén. Eso es lo que a mí me dice la palabra.
¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Que dice que fue anunciada primeramente por el Señor y luego por aquellos que la oyeron, refiriéndose a los apóstoles. ¿Por qué dice por aquellos que oyeron? ¿Cuántos están oyendo el mensaje hoy? Pero ¿se ha fijado usted que cuando una persona dice, estoy oyendo, pero solo con el oído, pero en el corazón? Es que muchos oyeron el mensaje de Cristo, muchos lo escucharon, porque no solamente le predicó a los discípulos, le predicó a todos y todos lo escucharon. Pero ¿quiénes fueron los que oyeron de verdad el mensaje? ¿Quién es el que oye de verdad la palabra? Porque aquí podemos haber varios y estamos escuchando, pero ¿quiénes son los que verdaderamente oyen la palabra, escuchan el mensaje? Aquellos que ponen por obra lo que se está hablando. Porque todo el mundo oye. Yo le juro que por la página están escuchando mucho. Allá afuera estos micrófonos salen para afuera y escucha mucha gente. Pero ¿quiénes son los que verdaderamente oyen? Porque cuando usted ha escuchado algo y alguien le ve haciendo, sinceramente sí entendiste. Sinceramente sí escuchaste lo que se estaba hablando. Cuando lo ven haciendo lo que usted escuchó. ¿Qué diferencia, hermano? ¿Qué diferencia hay? Santiago dijo, hay oidores, ¿qué? Olvidadizos. Oidores olvidadizos. O escuchan, pero no le ponen interés. O sea, no hay nada de interés en ellos. Pero el que oye, pone por obra lo que escucha. Entonces, dice la palabra, primeramente fue anunciada por el Señor y luego por aquellos que oyeron la palabra. La confirmaron por aquellos grandes hombres, Pablo, Pedro, Juan, Jacob. ¿Quiénes más pudieran anunciar? ¿Quiénes otros más? Judas, pero no el Iscariote. Tomás. Tantos siervos que estuvieron en ese tiempo del Señor. Y aún mujeres también. Que sí oyeron la palabra, que sí sabían lo que se les estaba diciendo. Y ellos fueron los que Dios usó para enviar este mensaje a todas las naciones, a los gentiles. Porque ellos sí oyeron de verdad, escucharon. Aleluya. Santo es el Señor. Y miren lo que dice el versículo 4. Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigio y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. En otras palabras, los que oyeron la palabra y la fueron a anunciar, la fueron a predicar, no solo iban con palabras, no solamente iban con palabras, sino que también habían señales.
Habían señales que confirmaban el mensaje de Cristo, hermanos. Por eso dijo el Señor, el que no cree por la palabra, que crea por los milagros. Una iglesia que no cree en los milagros, hermanos, está muerta. Porque los milagros aún se siguen operando. Porque no es el hombre, es Cristo quien obra a través del Espíritu Santo en una persona que le cree a Dios y que busca a Dios. Y que sabe que Dios es real, que Dios existe. Los discípulos que oyeron la palabra, la confirmaron, salieron a predicarla. Pero también, hermanos, se operaban milagros. Los cojos eran sanados, los ciegos miraban, los leprosos eran limpiados. Amén. Y aquellos que se oponían al mensaje, como Simón, algunos magos que se oponían, hermano Pablo en cierta ocasión le dijo a uno, vas a quedar ciego por un tiempo, no por un año. Ese es el poder del Espíritu Santo. Ese es el poder de la palabra. Cuando un hombre está lleno de Dios, cuando está lleno del Espíritu Santo, hermano, y desata la palabra, se cumple, porque no es la persona, es el Espíritu Santo de Dios que está hablando sobre aquella persona. Y esto es lo que la palabra de Dios nos habla. Dice, confirmando, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu. O sea que Dios repartía el Espíritu Santo. Amén. Mire qué bonito esto, hermano. A mí me gusta mucho esto. Porque aquí no se trata de uno, se trata de Dios. Dice que Dios repartía el Espíritu Santo según, ¿qué dice? Su voluntad. Que a uno le da más que a otros. Ya esa es cosa de Él. Pero la unción está ahí para que nosotros la podamos obtener. Porque es por medio del Espíritu Santo, hermano, que se operan los grandes milagros. Es por medio del poder de Dios. Y cuando hablo del poder de Dios me refiero a la unción del Espíritu Santo, que se operan los grandes milagros. Yo recuerdo una vez en la iglesia allá, había un muchacho como de 16 años que llegó a la iglesia. Un domingo en la noche estábamos en el culto. Había, hermanos, un mover del Espíritu Santo fuerte. Estaba ministrando el Espíritu Santo, la gente danzaba, hablaba en lenguas, y eso era increíble, hermano, tremendo lo que estaba pasando. Y recuerdo que en medio, hermano, de aquel montón de gente danzando, alabando a Dios, hermano, la gente entregada en el Espíritu a Dios, y ese muchacho cayó abajo y empezó a revolcarse, a darse vuelta. Y cuando lo veo así, me voy y le pongo la rodilla en esto de acá, y me voy y comienzo a orar. Y le digo a él,
que estaba endemoniado, le digo, sal fuera, espíritu del infierno. Pero no pasaba nada y me acerqué y le dije, le pregunté en el oído. Y le dije, ¿cómo te llamas? Me dijo el nombre, hermano, pero no lo recuerdo. ¿Cómo te llamas, Leo? ¿Y cómo entraste en esta persona? ¿Sabe qué me dijo? Por medio de una operación. O sea, cuando lo estaban operando, se le metió ese demonio. Entonces comencé a orar, y los hermanos ahí también. Mire, ese muchacho fue libre. Ese muchacho fue libre. Y después, él empezó a servir a Dios en un ministerio que se llama Castillo del Rey. No sé qué pasó con él, no volví a saber nada. Pero ese muchacho fue libre. Para eso es el Espíritu Santo de Dios. Para eso es la unción, el poder, el bautismo del Espíritu Santo. El muchacho fue libre. Y después, cuando ya terminó todo, me puse a platicar con él después del culto. Y le dije a él, oye, me digo, ¿sos operado vos? Y me dijo, sí, ¿y dónde tenés la operación? Y ya me dijo, aquí, de aquí soy operado. O sea que el demonio lo dijo. Entonces entendí y le dije, mira, Dios te ha liberado. Dios te ha liberado con un propósito para que le sirvas a Dios. Sí, me dijo, voy a servir a Dios, pero no he vuelto a saber nada de él. No sé qué ha pasado. Pero eso es lo que la palabra de Dios dice. Que él confirmó el mensaje de la palabra a los que la andaban predicando con señales, con prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu según su voluntad. O sea que él repartía del Espíritu Santo, hermano, a la voluntad de él. Qué bonito, ¿verdad? Es que el Espíritu Santo es un regalo. Eso es como cuando usted, hermano, lleva una canasta, le regalan una canasta y aparte le dan un regalo aparte especial para usted. Así Dios nos dio la salvación a través de nuestro Señor Jesús. Pero aparte de ello, dice la palabra, nos ha dado un don, que eso es para todos. Si usted no lo tiene, porque usted no lo ha buscado o no se lo ha pedido. Pero ese don es el regalo más precioso que Dios nos puede dar. Dice, el don del Espíritu Santo. O sea, el poder, la autoridad para echar fuera demonios, para echar fuera enfermedades. Ese es el poder del Espíritu Santo que Dios nos da. Yo fui bautizado en Aposento Alto como a los 2 meses, creo, de haber aceptado. Yo no sabía qué era. Pero cuando yo pasé al frente y un hermano, un anciano, comenzó a orar por mí, me dijo, comience, hable en lenguas. Y comencé, hermanos, a hablar en lenguas. Y cuando acordé, empecé a danzar y aquella unción que sentí sobre mi vida, que cuando salí de la iglesia, me parecía que iba en el aire. Ese es el regalo más precioso que Dios le da a la iglesia después de la salvación. El don del Espíritu Santo, el bautismo, el poder, la autoridad que todos deberíamos de tener.
Así ningún demonio le haría daño. Que cuando se acercara usted le dice, te vas en el nombre de Jesús. Aleluya. Tremendo, hermano. Entonces, todas estas cosas, dice la palabra, que le pongamos más diligencia. Amén. Que le pongamos más interés. Porque es peligroso que una persona deslice o caiga de la gracia de Dios. Oremos. Padre, gracias. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesús. Te damos toda la honra, Señor, y toda la gloria solamente a ti. Gracias, Padre, por esta palabra, por este mensaje que hoy nos has dado. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que nos guardes, que nos cuides, Dios, y que nos ayudes, Padre, porque queremos ponerle más énfasis, Señor, a esta palabra. Queremos ponerle más ímpetu, Señor. Queremos ponerle más interés, Señor. Queremos ser más diligentes, Dios, más inteligentes, Padre, más sabios en tu palabra. Ayúdanos, Dios, te lo pedimos. Por favor, Padre, ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, que nos puedas bendecir cada día más con tu palabra, para aprender más, para ser más diligentes, Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Gracias por hablarnos una vez más en esta mañana. Señor, también hago una oración de penitente por aquellos que no han aceptado a Cristo y que desean convertirse al Señor, que repitan conmigo, Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados y maldades que había cometido hasta ahora. Señor Jesús, perdona mis pecados, lávame con tu sangre preciosa, rocía tu sangre desde la mollera de mi cabeza hasta la planta de mis pies. Señor Jesús, lávame por dentro y por fuera con tu sangre preciosa. Perdona mis pecados, mis errores. Inscribe mi nombre, Señor, en el libro de la vida y que nunca, jamás sea borrado. Gracias, Señor Jesús, porque en esta mañana te acepto como el Señor y Salvador personal de mi vida. Gracias, Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Vamos a alabar